Esta charla va a ser sobre prevención primaria de complicaciones cardiorrenales en pacientes con diabetes tipo 2. Soy la doctora Carla Musso, soy médica endocrinóloga, coordinadora del servicio de diabetes de la Fundación Favaloro y médica endocrinóloga del Hospital César Milstein. Estos son mis conflictos de interés y para comenzar vamos a hablar de la epidemiología de la diabetes, esta enfermedad que crece en el mundo. Hoy sabemos por datos de IDF 2019 que son 463 millones de personas en el mundo que viven con diabetes, de los cuales el 50% desconoce su diagnóstico, y son 374 millones de personas que viven con tolerancia alterada a la glucosa, y esto implica un riesgo de enfermedad macrovascular. El 20% tienen más de 65 años y el 75% viven en países de medianos y bajos recursos. Sabemos también que el 17% de los nacidos vivos han sido afectados por la hiperglucemia materna. Y la progresión de esta enfermedad o lo que es lo que se espera, es que para el año 2045 la proyección es que va a haber 700 millones de personas con diabetes y que en cuanto a tolerancia alterada a la glucosa serán 548 millones de personas para el año 2045. Dentro del problema no resuelto es el control de la enfermedad, siendo que solamente el 34% de las personas con diabetes en el mundo tienen la diabetes bajo control. El 66% de las personas con diabetes viven con su diabetes descontrolada. Esto lleva a pensar en la inercia terapéutica, en esta incapacidad de intensificar la terapia para llevar la glucemia a objetivo. Esto es a pesar de tener guías que nos dicen qué tenemos que hacer, cómo tenemos que tratar a los pacientes, además de tener una enorme cantidad de herramientas terapéuticas hoy para poder lograr los objetivos en las personas con diabetes. En el estudio Discover podemos ver resultados y también resultados de Argentina en este estudio que se hizo a nivel mundial a 3 años de seguimiento, que el objetivo era ver cuál era la terapia antidiabética de segunda línea después de metformina, que las guías sabemos que nos dicen que debemos agregar una segunda medicación cuando el paciente no está controlado después de 3 meses. Y en Argentina, en realidad, esta segunda droga se logra agregar después de 5.4 años que el paciente no está controlado. También se dice que debemos agregar una segunda droga cuando el paciente tiene una hemoglobina mayor de 7, y en Argentina se vio que se agrega esta segunda droga cuando el paciente tiene más de 8.8. O sea que claramente nos cuesta mucho seguir las guías y nos cuesta mucho salir de lo que es esta inercia para lograr los objetivos. Entonces sabemos que debemos intensificar los tratamientos, pero claramente no lo estamos haciendo. Esto nos lleva a las complicaciones, tanto micro como macrovasculares de la enfermedad, las complicaciones también no clásicas como las enfermedades de la pared arterial, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar y los distintos tipos de cáncer que sabemos que afectan a las personas con diabetes. ¿Qué nos dicen las guías hoy? Nos dicen que además de los cambios en el estilo de vida, que tenemos que poner mucho énfasis porque sabemos, y hay trabajos cada vez más contundentes, como por ejemplo el estudio de Akin, con un seguimiento a 30 años, que demostró fehacientemente que cambios en el estilo de vida realmente tienen un impacto importante en el control de la enfermedad. Más metformina, después de esos 2 cambios, necesitamos evaluar la posibilidad de agregar una segunda droga, independientemente, y este es el gran cambio
independientemente del valor de hemoglobina glicosilada, debemos evaluar de acuerdo a las características del paciente, de acuerdo a la enfermedad cardiovascular, el riesgo cardiovascular o enfermedad renal que tenga el paciente, si vamos a establecer un agonista de GLP-1 o un inhibidor de SGLT2, y esto va a depender de las características del paciente. Si el paciente tiene mayor, preferentemente, enfermedad aterosclerótica, obesidad, seguramente instauraremos un agonista de GLP-1. Ahora, si la característica más importante del paciente es la insuficiencia cardíaca o la enfermedad renal, probablemente vamos a instaurar un inhibidor de SGLT2 porque el beneficio será mayor en ese paciente. Las complicaciones de la diabetes sabemos que van a comenzar previamente al diagnóstico. Nosotros sabemos que cuando hacemos diagnóstico de diabetes pasan dos cosas. Primero, probablemente ese paciente tiene diabetes desde hace muchos años y nosotros lo estamos encontrando ya en una etapa tardía, o podemos estar haciendo neodiagnóstico de diabetes, tiene un diagnóstico reciente, pero la realidad es que ese paciente también tuvo sobrepeso, obesidad, insulinoresistencia, y las complicaciones de la enfermedad también comienzan en esta situación de insulinoresistencia, sobrepeso y obesidad. Y esto comienza así la retinopatía, la neuropatía y la nefropatía. Entonces, cuando hacemos diagnóstico de diabetes, ya tenemos un paciente que tiene una nefropatía incipiente o tiene neuropatía y tiene retinopatía también. Entonces, en este caso, hablando y refiriéndonos sobre todo a microalbuminuria, se evaluaron complicaciones en pacientes de reciente diagnóstico y en pacientes con diabetes tipo 2, que tenían la tasa de microalbuminuria en el momento de diagnóstico, fueron elevadas en ambos grupos. Esto quiere decir que la hiperglucemia no tratada durante los 4 a 7 años entre el inicio de la enfermedad y el diagnóstico puede ser una explicación de la alta prevalencia de estas complicaciones. Sabemos que la diabetes es la primera causa de insuficiencia renal y diálisis en los adultos, y a nivel mundial más del 80% de la nefropatía terminal es causada tanto por la diabetes como por la hipertensión o por la combinación de ambas. También la tasa de filtrado glomerular predice en forma independiente la mortalidad cardiovascular en pacientes con enfermedad renal, y que esto es aún peor en personas con diabetes. Si vemos entonces esta coloración en roja, son las personas con diabetes que tienen una menor tasa de filtrado glomerular. La diabetes puede causar insuficiencia cardíaca a través de mecanismos dependientes o independientes de la aterosclerosis, y ambas situaciones van a llevar a insuficiencia cardíaca. Y esto es algo que también tenemos que diagnosticar, tenemos que buscar, porque los pacientes se van a ver beneficiados si instauramos un grupo de drogas u otras. ¿Cuáles serían los mecanismos de protección cardiovascular y renal de los inhibidores de SGLT2? Vamos a ver que vamos a tener efectos metabólicos y efectos cardíacos y renales. Dentro de los efectos metabólicos vamos a ver que hay aumento de la movilización de ácidos grasos y reducción de inflamación a nivel del adipocito, que va a haber pérdida de peso, estas entre 200 y 280 calorías que se pierden por la glucosuria que provocan los inhibidores de SGLT2. Hay aumento de glucagón que aumenta la lipólisis y la captación de ácidos grasos por el hígado. Hay a nivel hepático hay aumento de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis, aumento de ácidos grasos libres y cetogénesis. A nivel cardíaco hay aumento del uso de ácidos grasos libres y cetonas, y de esta manera hay una reducción del uso de glucosa. Hay una disminución de la grasa epicárdica. Esto mejora la funcionalidad cardíaca.
Dentro de los efectos cardíacos y renales hay una mejoría de la precarga, que es secundaria a la natriuresis, que mencionamos que provocaban los inhibidores SGLT2, natriuresis que mencionamos, con reducción de tensión arterial. Hay una mejoría del metabolismo cardíaco, una inhibición del intercambiador de sodio e hidrógeno a nivel de miocardio, también a nivel renal, NH1 y 3. Hay una reducción del cardíaco, una dosis cardíaca, y a nivel renal hay vasoconstricción de la arteriola aferente, vasodilatación de la eferente, y esto lleva a una disminución de la presión intraglomerular, que por supuesto es el mecanismo de nefroprotección. Entonces acá en este gráfico podemos ver lo que mencionábamos como efectos protectores, tanto a nivel renal como a nivel cardiovascular. Lo mismo en este gráfico, claramente podemos ver a nivel cardiovascular la disminución de precarga y poscarga, y a nivel renal vemos la vasoconstricción de la arteriola aferente, vasodilatación de la eferente, y de esta manera la disminución de la presión intraglomerular. También vamos a ver que hay una mejoría hemodinámica por la regulación renal del volumen. Vemos que los inhibidores SGLT2 van a regular el volumen provocando glucosuria y natriuresis, como mencionamos. Reducen de esta manera el volumen plasmático con reducción de tensión arterial, con vasoconstricción de arteriola aferente y vasodilatación de la eferente, disminuyendo la presión intraglomerular con la nefroprotección que mencionamos, con reducción del hiperfiltrado y de la microalbuminuria. Esto también da cardioprotección por las modificaciones hemodinámicas. Acá podemos ver en este gráfico que engloba a todos los trabajos realizados con inhibidores de SGLT2, cómo vemos la mejoría a nivel del MACE, de enfermedad cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca, el compuesto renal y todas las causas de mortalidad. Los resultados renales sabemos que son consistentes en este pool de estudios, con una mejoría de entre el 30 y el 47%, y sabemos que el compuesto renal significa la mejoría de tasa de filtrado glomerular, duplicación de creatinina, enfermedad renal terminal o muerte por causa renal. Acá vemos en el estudio de DECLARE como hubo una mejoría a nivel del MACE del 7%, del compuesto de muerte por causa cardiovascular y de hospitalización por insuficiencia cardíaca del 17%, y en cuanto a nefropatía, el compuesto renal que mencionábamos recientemente, del 24%. Es importante mencionar que en el estudio de DECLARE, los pacientes tratados con dapagliflozina tuvieron una reducción del filtrado glomerular que fue menor que en los pacientes tratados con placebo, y esta prevalencia de la declinación del filtrado glomerular fue menor en los pacientes tratados con DAPA. Este efecto beneficioso de dapagliflozina se vio en todos los grupos con y sin enfermedad cardiovascular y renal, y esto habla y enfatiza la importancia que tienen los inhibidores de SGLT2 para prevención y tratamiento de enfermedad renal crónica en pacientes con diabetes tipo 2. Vemos que, de acuerdo a la población que estaba representada en el estudio de DECLARE, que sobre todo representaba pacientes en prevención primaria, podemos decir que los beneficios cardiorrenales en dapagliflozina se extienden sobre todo a este grupo de prevención primaria. Es importante tener en cuenta el ajuste de dosis de acuerdo al filtrado glomerular. Sabemos que la dapagliflozina se debe implementar con un filtrado glomerular mayor o igual a 60 mililitros minuto.
y que la dosis es de 10 miligramos día y que debemos suspenderla en el caso de una disminución debajo de 45 mililitros minuto del filtrado glomerular. Es importante tener en cuenta que todo lo que podamos hacer por prevenir enfermedad en los pacientes con diabetes lo debemos hacer, porque fíjense lo que es la altísima prevalencia de complicaciones de la enfermedad, tanto de la enfermedad cardiovascular macro, fíjense, prevalencia de infarto de miocardio entre 14 y 21%, de insuficiencia cardíaca entre el 19 y 26%, enfermedad arterial periférica 16 y 29%, el stroke y, por supuesto, retinopatía, nefropatía y neuropatía, altísimas tasas de prevalencia en las personas con diabetes. Por eso todo lo que podamos hacer por evitar y por prevenir estas complicaciones, claramente debemos hacerlo, debemos seguir las guías, debemos salir de esta situación de inercia para actuar en forma agresiva y contundente en estos pacientes. Como mensaje, sabemos que en las personas con diabetes debemos controlar la glucemia, debemos hacerlo evitando la variabilidad, que sea menor del 32%, debemos evitar las hipoglucemias menos del 10%, debemos además controlar tensión arterial, debemos también controlar los lípidos, por supuesto controlar el peso, controlar y hacer cambios de hábito de vida, controlar la enfermedad cardiovascular y la insuficiencia cardíaca, controlar todo, ver como un todo al paciente con diabetes y no solamente tener una mirada glucocéntrica y controlar la glucemia, porque hoy debemos tener una mirada mucho más amplia sobre este paciente. Y entonces, para resumir, decimos que el diagnóstico de síndrome metabólico, obesidad y sobrepeso debe emprender una alarma de necesidad de tratamiento agresivo de las comorbilidades y vencer la inercia terapéutica. Sabemos que la diabetes es una enfermedad subdiagnosticada, debemos buscarla, especialmente en las poblaciones de riesgo. Y en el paciente con diabetes debemos implementar un tratamiento integral, logrando objetivos de glucemia, lípidos, tensión arterial y peso corporal, evaluando riesgo o enfermedad cardiovascular y renal. Hoy contamos con herramientas terapéuticas que debemos implementar a fin de evitar la enfermedad cardiovascular y las complicaciones microvasculares. Muchas gracias.